Ayúdanos a andar bajo la senda antigua, Señor. No somos dignos de estar aquí delante, Señor, pero tu gracia es mayor. Y apelamos a tus fortalezas, oh Padre, como hasta ahora hemos visto, tu ayuda, tu poder. Permite que en esta noche podamos ser edificados a través de tu palabra. Si hay amigos que entienden que deben de reconciliarse con usted, oh Padre, solo usted puede hacer eso a través del Espíritu Santo. Aquellos que no te conocen, que puedan entender de que sin Cristo están perdidos, oh Padre. Y tu palabra nos enseña que usted, oh Padre, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Quiere decir que si no te conocemos, estamos muertos espiritualmente. Y el único que nos puede dar vida es usted por medio de la sangre de Cristo, por medio de la fe hacia usted. Guárdenos de pecar contra usted una vez más. Si hay alguien que ha puesto en su corazón estar aquí, Señor, ayúdele, bendígale en el camino. Y a los que están a la distancia, que puedan entender de que solamente en Cristo está la salvación eterna de los siglos, oh Padre. Señor, gracias. Sin más, son favores que te lo piden en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias, hermanos. Luchaba con un pensamiento mientras estaba sentado allí, ya que cuando me dirijo hacia acá, son múltiples los factores que acontecen en el camino. No quiero ser dramático ni un fatalista, pero cuando veníamos, alguien hablaba mucho de la palabra, hablaba de un sincretismo religioso, hablaba tantas cosas del Señor que decía que no hay que arrepentirse, que solamente hay que hacer las cosas buenas, que a través de las obras, que en el cielo se van a encontrar muchas sorpresas. Yo escuchaba, estaba cerca la persona. El cobrador dijo, bueno, aquí alguien me dijo que Noé fue uno de los que se embriagó, bebió muchísimo alcohol. Yo casi no estoy ya aguantando porque estoy sentado ahí. Y me mira así, me dice, varón, me mira así, como dicen, de reojo. ¿Qué usted dice de eso? Que es una media verdad. Noé predicó 120 años un evangelio puro en un mundo de pecadores. Cuando Dios salva a quienes iba a salvar, Noé fue salvo. Una vez ya él comete el error como tal, como pecador. Total, el que salva es Cristo. Y Dios no nos ve a nosotros por nosotros mismos, sino que nos ve a través de ¿quién? De quien nos salva, a través de Cristo. ¿No es Cristo nuestro mediador? Luego dice, sí, ella me dijo que eso estaba en la Biblia, y me dijo que estaba en Apocalipsis, esa es otra mentira. La historia de Noé no está en Apocalipsis, está en Génesis capítulo 6. En el 7 está el diluvio, en el 8 ya sale del arca. Me mira así, como dice, no he pegado una con el varón. Hermanos, la gente conoce del evangelio, conoce la verdad a su manera. Y él me cuenta su historia de todos los accidentes que ha tenido. Me dice, varón, míreme aquí, el joven se ve un joven como decimos, no sé la palabra, ¿no? Bien. Me dice, yo tengo 69 puntos, de ahí hasta ahí. No se ve el asunto. Pero él me lo dice. Entonces uno dice, ¿usted no me cree? Y yo miro la hora y le digo, son las 4 de la tarde. No puede ser que usted escoja las 4 de la tarde para hablarme mentiras a mí. Todo el mundo sonríe y dice, es verdad. ¿Por qué tú tienes que mentir a ese muchacho que tú no conoces? Y no, varón, es verdad. Yo estuve en el Darío Contreras, ¿no? Mire, me enseña y yo soy muy cuidadoso y cauteloso. El silencio me caracteriza más a veces en esos asuntos. Y él decía, yo era católico. Muy bien, pero entendí que eso es un negocio. Alguien le interrumpe y dice, es un negocio de Dios. Estar en los negocios de Dios es algo bueno. Está la persona que hablaba, ¿no? ¿Qué usted cree, varón, de eso? ¿Tú tienes Biblia?, le dije yo. Dice, no. Yo donde voy a tal lugar, hay una. Cómprate una, tú trabajas. Léete Romanos 1, 16 y 17. A ver qué tú encuentras allí. Me mira así. Sí, eso yo voy a hacer, varón. Cuídate, campeón, cuídate. Más adelante, no sé cómo, no sé si decirlo aquí delante, cómo pasó lo que pasó. Un joven en un motor
una vuelta, es atropellado. Y hay que ver eso, ¿no? Porque la guagua, etcétera, va pasando ahí. Muchos que los ven, yo no soy muy bueno ni muy duro para ver un fatalismo así, ¿no? Un accidente. Y he tenido que pasar por mucho, ver esas cosas, ¿no? Muchos decían, murió de una vez. Otros decían, no, él se mueve. Él tiene trenza, pero está partido por ahí. Yo lo vi tendido así en el suelo, así, como así. Alguien decía, ese no va a ver el año nuevo, o el año nuevo no le entrará bien. Hermanos, estamos en esta vida y no somos nada. Otro decía, por eso, ¿por qué hay que andar en el motor? Trágicamente, cuando él cae, ¿no? Su cartera era como un delivery mínimo, ¿no? La cartera se ve un rollo de dinero. Están muchos ahí ya como leones o hienas ante una víctima. Y el chofer dice, está la cartera, está la cartera. Una gorra, yo vi una gorra también, y la gorra está también cerca. Alguien agarra la cartera, ya usted sabe, no sé. Lo difícil es que en la cartera está la documentación. Alguien decía, el dinero es lo de menos. Y yo pensaba dentro de mí, no quise especular nada. ¿Cómo lo podrán rastrear y conocer si les roban la cartera? Así es este mundo, hermanos y amigos. Estamos en esta tierra y no tenemos que ir en un motor para que un accidente nos atrape. Hemos ido en guagua, en esta ruta, y han pasado cosas donde Dios nos ha guardado. No quiero ser dramático, como le dije, pero quiero compartir en esta noche, quisiera ser breve, el tema, ven Señor Jesús. Yo creo que eso es lo que todo creyente debe de anhelar en su vida. Ven Señor Jesús. Porque aunque seamos creyentes, los accidentes nos pueden pasar. Pero como decíamos en una reflexión, hoy es domingo ya, ¿no? Este fue sábado, el viernes, ¿no? Sí, el viernes. Compartíamos allí con amigos en la iglesia una hermosa actividad, donde le decía a los amigos que eran unos muertos espiritualmente. Aquí hay amigos, y voy a decir lo mismo tan duro que le dije a los amigos allí. Le dije, amigo que estás aquí, tú eres un muerto espiritual. Necesitas un Dios que te dé vida. Si te vas a molestar, y es bueno que te molestes, moléstate por el pecado que tienes, por el pecado en el cual estás. Y solo Cristo Jesús puede levantarte de entre los muertos. Hablaba allí en aquel momento, y ya lo había predicado aquí, del joven que el Señor resucitó. ¿Recuerdan que lo predicamos? El Señor iba en su caminar, ve un acto fúnebre, ¿no? Y detiene ese asunto para ver. Y preguntaba y decía allí en aquella reflexión, no sabía Dios quién había muerto. Si era joven, si era adolescente o era viejo. Pero Dios sabía que ese muerto era hijo único de una viuda. Y los días iban a ser difíciles para esa viuda. Y dijimos en el momento que predicamos aquí, que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Amigo que estás aquí, solo Cristo, repito, puede darte vida. Si has venido a escuchar la palabra de Dios, está bien. Si has venido a entender que debes de reconciliarte con Dios, está bien. Pero la expresión del tema aquí, ven Señor Jesús, tú también la puedes anhelar. Pero la puedes anhelar si te apropias de la sangre de Cristo. Estamos en Apocalipsis, en el capítulo 22, y vemos una ilustración vívida de lo que Juan puede expresar de lo que está viendo. Recuerde que cuando usted ve cosas celestiales, solamente puedes compararlo con cosas terrenales. Él ve un río porque conoce un río. Ve un árbol porque él conoce de los árboles, pero lo que está allí es más glorioso. En el verso 1 quiero compartir varios eventos. Aquí vemos el primer evento, un río que corre desde el trono de Dios. Es algo impactante, hermanos.
Con solo ver el trono de Dios es algo impactante, pero para colmo, en ese trono, él ve aguas que fluyen. Más adelante, esas aguas son llamadas aguas de sanidad. ¿Qué es lo que él ve ahí? Un río limpio de agua ¿de qué? De vida. Verso 1 de Apocalipsis 22 dice, después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. No estaba solo Dios entonces. ¿Quién estaba ahí? Cristo a la diestra de Dios. A través del Antiguo Testamento, los profetas utilizaban la ilustración de un río como una expresión poderosa de paz, de riqueza, provisión. Isaías 48, 18 lo explica mejor. Vamos allí, por favor. Isaías 48, 18 dice la Escritura. (48:18) de Isaías, en forma de exclamación lo expresa este profeta, dice, oh, si hubieras atendido a mis mandamientos, fuera entonces tu paz como un río y tu justicia como las ondas del mar. Pero Israel no escuchó a Dios, decidió desobedecer a Dios. Zacarías 14:8 nos amplía un poco más. Zacarías 14:8. Zacarías 14:8 dice la Escritura. Acontecerá también en aquel día que saldrán de Jerusalén aguas vivas, la mitad de ellas hacia el mar oriental y la otra mitad hacia el mar occidental, en verano y en invierno. Ezequiel 47, recuerden que en aquel capítulo vemos que el profeta nos habla de las aguas salutíferas. Todas estas aguas que habla Ezequiel tienen la facultad de sanar. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Dios iba transitando y llegan a un lugar, prueban las aguas y las aguas eran ¿qué? En aquel lugar se llamaba Mara, ¿no? O fue llamado Mara. ¿Y qué fue lo que el Señor utilizó para endulzar esas aguas? Utilizó unas ramas para que esas aguas fueran salutíferas. Pero tenía eso, hermanos, una intención de que esas ramas en forma de remedio, pudiéramos decirlo, echándole en esas aguas y ellos tomarla. ¿Qué iba a sanar esa agua en el cuerpo de ellos? Todo el mal que habían traído de Egipto. Tú y yo traímos bastante mal de Egipto. Recuerde que Egipto es sinónimo de que del mundo, ese mundo pecador que hoy en día está celebrando la natividad o la Navidad. Pero esa es la forma de celebrar la Navidad a su manera, sí. El salmista en Salmos 46, 4 y 5 también hace referencia a un río. Allí dice la palabra del Señor, del río, sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. ¿Y quién está en medio de ella, según el salmista? Dice, Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. ¿Sabe usted que en el futuro, en lo adelante, las guerras no serán por ciertos minerales como el petróleo, el oro, etcétera, sino será por el líquido más preciado? ¿Cuál es el líquido más preciado? Una nota nos enseña que una de las mejores cosas en la tierra, ¿qué es? No es el alcohol, no es el petróleo, no es el oro, es el agua, hermanos. Usted puede quedarse sin alimento y tener agua y no se va a morir. Pero si tiene alimento y no tiene agua, tiene problemas. O coma al paso o usted sabrá lo que va a hacer. No hay nada en el mundo tan precioso para el ojo e imaginación de los habitantes de un seco, caluroso y sediento oriente como una provisión abundante de agua clara, pura y viva. Alguien hablaba acerca de la samaritana. Bueno, el hermano daba unos versos, como él dice, unos cortos.
¿Recuerdan ustedes aquella samaritana y el encuentro que tiene el Señor? Ella tenía que ir cada día, pudiéramos decir todos los días, a buscar ¿qué? Y el Señor le dice, si conocieras quién está aquí, tú no tendrías que buscar agua jamás. Porque el agua que yo te daré es una agua que iba a fluir ¿para qué? Para vida eterna. Ahí reconoce ella, me parece que eres profeta. Lo que Dios da es eterno, amigo que estás aquí. Si te da la salvación, es eterna. Usted puede irse de aquí, como decimos, ¿de qué manera lo digo? No sé si decirlo, ¿no? Usted puede desgaritarse, como dice, ¿no? Peculiarmente lo decimos. Irse lejos. Si eres de Dios, Dios te va a atraer. Pero tienes que reconocer que tienes que volverte ante tu Dios. El hijo pródigo no se fue lejísimo. ¿Y qué hizo el hijo pródigo? Gastó todo lo que tenía y después volvió ante su padre. Fue desechado por su padre. ¿Qué dice el padre? Fiesta. Eso pasa en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Y puede pasar hoy. Aquí la idea de este río es dejarnos saber que en el cielo no habrá necesidad de nada para que nosotros, los santos, podamos ser ¿qué? Felices. No nos falta siempre algo. Y cosas importantes me refiero. A veces la salud no está en el mejor momento. Quizás el estado de ánimo no está en el mejor momento. Situaciones que nos llegan a nuestra vida, aunque no sean directamente, pero por parentesco somos afectados. En cuanto a familiares, etc. Un dolor de un familiar no te duele. Debe de dolerte. En la parte B del verso 1 de Apocalipsis 22 vemos que este río es resplandeciente como cristal, que salía ¿de dónde, hermanos? De una montaña. Del trono de Dios y del Cordero. La provisión de Dios en la Nueva Jerusalén es descrita con aguas puras, sin contaminación. ¿Puede usted y yo, si tenemos que ir a la llave a tomar agua? Al menos en este país no. Y aquí estamos. Sus aguas son literales, de una naturaleza y calidad que corresponden a la ciudad dorada a la cual pertenecen. Los hombres de la tierra nunca han visto tales aguas. ¿Por qué? Porque no conocen el cielo, no conocen ese lugar. Porque no conocen esa ciudad. Pero la ciudad es una realidad sublime, donde Dios ha dicho que habrá cielo nuevo y tierra nueva, donde reinará ¿qué? La justicia. Y tiene nombre la ciudad, la Nueva Jerusalén. Todo lo que en el principio Dios quiso darnos desde el principio, valga la redundancia, lo dará al final. No hubo un jardín donde había un árbol de la vida y de la ciencia del bien y del mal. No se podía comer, pero en este caso se pueden comer. Porque Dios entonces lo que era ilegítimo, lo hará ¿qué? Legítimo. ¿No ven que hay cosas en la Biblia donde en un momento eso está bien, pero en otro momento eso está mal? Ejemplo, cuando Dios le dice a Moisés, golpea la peña en un momento, golpéala nada más, y te dará agua. En otro momento le dice, no te atrevas, no la golpes, háblale. Entonces Moisés tenía el lenguaje viejo, por así decirlo. Y por ese lenguaje viejo, ¿qué pasó? Pagó el precio. Tengamos cuidado cuando Dios nos dice en un momento, haga, en otro momento, detente. La parte C nos habla que salía del trono de Dios y del Cordero. Claramente este río de provisión viene desde el trono de Dios según el verso. Debido a que sale del trono de Dios, no puede haber nada más puro y abundante. ¿Qué usted cree? Que esta bendición, todo lo que Dios da, lo da bueno, hermanos, en gran manera, incluso aquí en la tierra. Si tú esperas la voluntad de Dios, te va a llegar algo bueno. Ahora, si tú eliges lo que tú quieres, es muy probable que nuestra elección sea la peor, que nos desesperemos. Ezequiel vio este río glorioso allí en el capítulo 47, repito, que fluía desde el templo de Jerusalén hasta el mar. Pero ese río pertenecía a la tierra durante el milenio. Es quizás el último avance de este río celestial. Pero este es un río mejor, con mejores árboles. ¿Por qué? Porque fluye del trono de Dios. Y Juan solamente está expresando lo poco que él conoce y puede expresar. Es algo más glorioso. Pero él no tiene palabras para ello.
¿Recuerdan a un hombre que subió al cielo, en el cual no se le dio permiso para hablar palabras inefables? Si hablaba lo que él vio allí, él sabía que iba a tener problemas. Solamente él tenía que hablar lo que Dios le enseñó, la palabra de Dios, el evangelio. Lo demás en su momento, él lo iba a ver y gozar por sí mismo. En el verso 2 vemos el árbol de vida, segundo acontecimiento. Dice el verso 2, Apocalipsis 22, en medio de la calle de la ciudad, miren lo que él está mirando en esta visión. Y a uno y a otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos cada mes, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Los frutos, ¿para qué son? Para comer. Y las hojas se botan. En este caso, hasta las hojas sirven ¿para qué? Para sanar, para la sanidad. Pero no le llama la atención que son hojas que están en el cielo. Él está viendo algo que está en el cielo y para colmo habla de sanidad. Cuando se requiere sanidad, ¿es por qué? Requiere una cura, ¿no, verdad? Eso tiene su explicación, vamos a llegar allí. Dios es perfecto en lo que hace. Recordemos que la Biblia comienza con el árbol de la vida, allí en Génesis 3, 22 a 24, del cual no le era permitido al hombre comer después de haber pecado al comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué pasó? No fueron expulsados de aquel lugar. Hubo que haber un sacrificio, apuntando al sacrificio de Cristo en la cruz. Hubo que iniciarse o hacerse un derramamiento de sangre para vestir a quienes, Adán y Eva, que Adán entonces reconoce que está desnudo y se esconde de la presencia de Dios. Amigos, solo Cristo puede revestirte de su poder. Con su sangre Él quiere vestirte y salvarte y quitar tus pecados. Créale a Dios. No es la iglesia que te va a salvar. Es Cristo Jesús el que murió en la cruz y como tal, Él solo puede salvarte. Somos incapaces de salvar a nadie. Solo la sangre de Cristo puede salvar al pecador que se arrepiente. La palabra de Dios, repito, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando aún estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. La palabra de Dios dice, así que arrepentíos y creed ¿a qué? Al Evangelio. En la parte A del verso 2 habla que el río está en medio de la calle de la ciudad y a uno y a otro lado del río. Eso es lo que Juan puede divisar, por así decirlo. Es un poco difícil imaginar este panorama celestial. Juan puede estar describiendo una gran calle con un río que fluye. Eso es lo más que él puede decir. Por el medio y un gran árbol o un grupo de árboles cuyas raíces crecen en ambos lados del río. Árbol de la vida. Un estudioso nos enseña que la ilustración visual aquí presentada es la de un río que fluye por el medio de la ciudad y el árbol es lo suficientemente grande para extenderse sobre el río. ¿No hemos visto árboles en las laderas de los ríos? Así que el río está en medio de la calle y el árbol está en ambos lados del río. Árboles en ambos lados del río. Otros ven que la palabra árbol es una referencia colectiva, la cual habla de una hilera de árboles en medio del río. La ilustración presentada parece ser una calle ancha con un río que fluye por el centro, como uno de los canales amplios de Holanda, con árboles que crecen en ambos lados y otros del mismo tipo. Y todos son llamados el árbol de la vida. Todo lo que Juan ve es hermoso en otras palabras. Y él lo cita como árboles de vida porque ve un solo tipo de árbol. Esa es la idea. Él ve que este árbol produce de todo lo que se indica. Esto describe
al mundo del cielo nuevo y la tierra nueva, pero aquí se nos da un indicador del tiempo de la misma manera que en este lado de la eternidad. ¿Cuántos frutos es que él ve que produce? Algunas personas se preguntan si comeremos en el cielo. ¿Qué usted cree? Hay personas que les gusta comer tanto que desean hasta comer en el cielo. Lo vamos a explicar. Recuerde que el Señor una vez, Él resucitó, no le preparó cena a los discípulos y comió Él y les dio a ellos pescado y pan, ¿no? Ok, estoy en su explicación. La mejor respuesta es que podemos comer, pero no tendremos que hacerlo, no tendremos necesidad. Recuerde que muchas cosas en la tierra lo hacemos por necesidad. Nacemos, nos reproducimos y al final, ¿qué? Morimos. Qué triste, ¿no? Lucas 24, 41, 43 lo explica bien. Juan 21, 12 a 14. Los ángeles allí en Génesis comieron con Abraham, ¿sí o sí? O sea, se puede comer, pero no hay la necesidad. Ellos andaban en una misión, se les brindó y comieron. La gran reunión celestial entre Jesús y su pueblo es descrita como la cena de ¿qué? De las bodas. En una cena, ¿qué fue lo que hicimos ahorita? Se cenó, se comió, todo el que quiso, ¿no? Aun cuando el hombre cayó por lo que comió, Dios nos permitirá comer ¿dónde? En el cielo, si a Él le place. ¿Recuerdan ustedes el pan de la proposición, el cual estuvo en el tabernáculo y templo antiguo para el sacerdote, para que el sacerdote comiera? Así el árbol de vida está en todas las calles de oro de la Nueva Jerusalén, con su fruto mensual para los reyes, sacerdotes inmortales del cielo. Si usted tiene ese rango, usted va a comer. Y si a Dios le place, usted va a comer también. Pero eso dejémoslo ahí. Ya tenemos una vida eterna abundante y con eso estamos ya llenos de Jesús. El verso 2 en la parte se habla, y las hojas del árbol eran ¿para qué? Para la sanidad de las naciones. Y nos preguntamos por qué las naciones tendrían sanidad, que utilizar eso. Tiene su explicación también. En el antiguo lenguaje griego, la palabra sanidad también puede significar dar salud. Aquí lo que hay en enfermedades, allí tendremos salud de más. Y este puede ser el sentido que aquí se menciona. La palabra sanidad proviene de la palabra terapian, en el idioma griego, de donde se deriva la palabra ¿qué? Terapéutico. Casi traducida literalmente del griego, en lugar de sanidad se tendría que entender como dar salud, ya que la palabra desde su raíz tiene la idea de servir o ministrar. Esa es la idea. Vemos varias ilustraciones de lo que vemos aquí en la tierra versus lo que Juan está viendo en esta visión en el cielo. Él está viendo una calle, no son cosas que son de la tierra. Él está viendo un río, y está viendo frutas, y está viendo hojas. ¿Son estas ilustraciones del cielo literales o simbólicas? Nos preguntamos, ¿qué usted cree? Mucho silencio, ¿no? Puede ser que no podamos describir otra dimensión como lo es el cielo sin utilizar símbolos. Él está viendo, pero él va a escribir de lo que él conoce. Es como un pintor. Lo que él ve descrito ahí es lo que él lo dibuja, por así decirlo. Eso está haciendo Juan. Pero son símbolos conectados con su realidad. Lo que Juan vio puede o no puede ser exactamente como un río, pero cuando lo veamos, entonces también diremos, eso parece un río. Hay que estar en el cielo para poder decir qué es tal cosa. Toma la idea. Eso es lo que Juan nos está ilustrando. Los versos 3 hasta el verso 5 vemos aquí, ¿cómo será el cielo y qué harán los santos allí? Hablábamos de que si podemos comer en el cielo, mucha gente se animó. Porque hasta en el cielo queremos comer. Bueno, tendremos la facultad. La necesidad es la que no vamos a tener. Por lo regular aquí se va la luz y se fue. Allá no se irá la luz porque Dios será nuestra luz. Una palabra muy fuerte aparece allí. Verso 3 hasta el verso 5 dice, y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz,
de lámpara ni de luz del sol. Porque ¿quién nos alumbrará? Porque Dios el Señor, gloria al Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Esta palabra es fuerte, no habrá más maldición. Quiere decir que de este lado de la tierra existe eso, los males, la maldad. En el cielo la maldición no está. No que no estará, no está. Allí todo es bendición. Desde la caída, el hombre y la creación han vivido con el efecto de la maldición descrita en Génesis 3, 16 a 19. ¿Qué es lo que dice o nos describe allí Génesis 3, 16 a 19? Lo vamos a describir, usted se lo sabe. Dolor y tristeza durante el alumbramiento, ¿para quiénes? Para las mujeres. Fricción entre ambos sexos. Allí dice que alguien se iba a enseñorear del otro. ¿Quién se iba a enseñorear del otro? El hombre se enseñará de su mujer, aunque en esta etapa de nuestra vida moderna creo que estamos viviéndolo al revés. ¿Estoy equivocado? Espero que no. La necesidad de realizar trabajo duro y difícil, ¿para quién? Para el hombre, para llevarlo a la casa y para su sostén. Y más que todo, al final, el hombre, al haber trabajado tanto, acumular tanto, ¿qué le pasa al hombre al final? Muere, lo deja. ¿Cuántas personas se afanan por trabajar durísimo? Y es bueno trabajar, pero más importante es buscar el reino de Dios y su justicia. Buscar la salvación del alma. Un poco más, dice aquí, estos aspectos de la maldición aún estarán presentes durante el milenio, aunque serán en gran manera mitigados por el perfecto gobierno de Jesús. Isaías 65:20 nos muestra que aún es posible que un pecador sea maldecido en el período del milenio en la tierra, pero en el cielo nuevo, en la tierra nueva, la maldición termina para siempre. En lugar de la maldición, el trono de Dios y del Cordero estará ¿qué? En ella. Eso es todo un cambio. De aquí en adelante, alabanzas eternas a su nombre. Ese será el trabajo nuestro. Alabar al Señor por los siglos de los siglos. Las personas que no les gusta ir a los cultos tendrán problemas. Porque si no quiere ir a los cultos ahora en el cielo, ¿qué hará? Es culto y culto todos los días. No solamente los domingos, etcétera, ¿no? Lunes, jueves, las damas los martes, caballeros los miércoles. Es igual que en Consuelo entonces. Es un trono de justicia, pero no es inferior en gracia. Allí en el trono del Todopoderoso la misericordia reina de acuerdo con el mérito del sacrificio y la virtud de expiación. Todos los estatutos y decretos del reino del cielo son emitidos. El altar y el trono se han hecho idénticos. Del altar ningún rayo feroz puede ser lanzado en contra del creyente, pues es el trono del Cordero, así como el trono de ¿quién? De Dios el Padre. Amigo, tú puedes apropiarte de ese trono. Tú puedes apropiarte de Cristo Jesús y poder ver ese trono. ¿No es una bendición poder ver literalmente al Señor Jesús? Eso es lo que veremos. Recuerde que Dios es espíritu. Y Cristo se presentó encarnado. Y el que ve a Cristo puede decir que vio a Dios. ¿A cuál usted quiere ver más? ¿A cuál eligen? Recuerden que Dios y el Hijo y el Padre uno son, ¿no? El que en Cristo están viendo a Dios. Recordando que es un Dios trino. El cielo será un lugar de trabajo y servicio para el pueblo de Dios. Sin embargo, esta es una ilustración de la bendición pura del servicio. En lugar de afanes arduos en esta vida, ¿qué haremos allí? Estaremos sirviendo solo a nuestro Señor. Y para colmo, dice aquí que estos afanes grandes y arduos en nuestra vida solo traen ¿qué? Maldición. La muerte es una maldición. Recuerde, al inicio hablaba cuando el Señor en Lucas 7, 11 a 17, el Señor al ver a aquel joven muerto, ¿qué fue lo que hizo? Le dio
vida, porque Cristo no quiere la muerte del que muere. Cristo quiere el alma para salvarla. Y cuando muera, realmente no ha de morir, sino que descansará, dormirá. Y solo el Señor puede levantarnos de entre los muertos. Más nadie puede hacer eso. Nadie más lo ha hecho. El cielo es un lugar de ocio indolente. El cielo no es un lugar de ocio indolente, sino un lugar donde el servicio es centrado en Dios. ¿A quién serviremos allí? A Dios. Lo importante de servir a Dios en esta tierra, no a los hombres. Los políticos le dan una dádiva y ya todos van para donde ellos. Cuando ganan y no le dan lo que más quieren, entonces son malos, etc. Dios todo lo que da es bueno y abundante. El texto me dice en el verso 4 que verán su rostro. El cielo será un lugar en donde el pueblo de Dios verá que el rostro del Señor, un lugar de intimidad. Esto habla de un compañerismo cara a cara con Dios. ¿Qué fue lo que Moisés le pidió al Señor? Muéstrame tu gloria y me basta. Le estaba pidiendo, Señor, preséntate como tal y con eso me basta. No era mucho pedir de parte de Moisés. No lo complació el Señor. Usted ya conoce la historia. Y en un sentido Moisés no pudo ver el rostro de Dios. Cara a cara no lo pudo ver. ¿Qué fue lo que pudo ver? La espalda, ¿no? Porque el mismo Señor, Dios tuvo que cuidarlo para que no pudiera ver más de lo que podía ver. Porque si lo veía, ¿qué pasaba? No hay hombre que vea a Dios y viva. Pero en Cristo Jesús, hermanos, nos dice aquí que le veremos tal como Él es. Una vez resucitemos o Él nos venga a buscar. O vayamos por Él, no sé cuál más le gusta a usted. Usted elige, no hay problema, no le voy a quitar sus opciones. Decía que a Moisés se le negó el privilegio de ver a Dios cara a cara, pero todos en el cielo, ¿qué haremos? Veremos el rostro del Señor. Verán su rostro un poco más. De aquí podemos entender dos cosas. Primero, que literalmente, de una manera física, con cuerpos resucitados, podremos ¿qué? Ver el rostro de Jesús. Segundo, que espiritualmente nuestras facultades mentales serán ¿qué? Ampliadas para poder ser capaces de ver el mismo corazón, el alma y el carácter de Cristo. Y entender que su obra, su amor, su plenitud, como nunca antes fue entendido. ¿No dice la Escritura que las cosas secretas son para quiénes? Para Dios, mas las reveladas son para nosotros? Entonces hay cosas que por más que querramos no las vamos a dimensionar por nuestra finidad, pudiéramos decir, incapacidad. Debido a Jesús, nosotros podemos conocer algo del rostro de Dios ahora. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos conforme a ¿qué? A la imagen de Dios. Porque Dios que mandó de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y he dicho esto en otras ocasiones, el maligno, por lo regular, lo que quiere es acabar con nuestras vidas, desbaratarnos. ¿Por qué? Porque cada vez que él ve a un creyente, él ve a Dios. Hemos sido creados conforme a la imagen de Dios. El pecado nos ha desfigurado, pero aún así Cristo, hermanos, nos ha vivificado. Pablo también anticipó un cumplimiento grande de nuestra vista del rostro de Dios. ¿Qué nos enseña el apóstol Pablo? 1 Corintios 13:12, 2 Corintios 4:6 dice, ahora vemos por espejo ¿qué? Oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. ¿A quién? Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. En aquel día no habrá nada que oscurezca nuestra visión de Jesús. Y mire que muchos lo pintan en cuadro a Jesús. ¿Han visto a Jesús para pintarlo en cuadro? Creo que no.
En aquel día no habrá nada que oscurezca que nuestra visión de Jesús. En ese sentido, veremos a Jesús como con claridad, porque el pecado ya no existirá más. Segundo, veremos a Jesús con claridad, porque la preocupación y el tener cuidado ya no será necesario. Veremos a Jesús con claridad, porque ya, ¿qué pasará? No habrá muerte ni dolor, viviremos para siempre. Esta será la gloria más grande del cielo. ¿Cuál será esa? ¿Conocer a quién? A nuestro Creador. Adán tenía ese privilegio, conoció a su Creador. Usted y yo en espíritu lo hemos conocido, pero literalmente aún no lo hemos visto. Amén. Conocer a Jesús más íntimamente de lo que pudimos conocerlo en la tierra. Y alguien nos enseña la máxima bendición del cielo, la esencia del cielo, es que los santos, allí veremos a quién, a Jesús. Es una bendición grande, hermanos. Todo el que creyó en el Señor podrá ver a Jesús, ¿no es verdad? Cuando usted conoce a un hermano de cualquier provincia, para no irnos a otro país, usted no sabe su nombre, ¿sí o sí? Por aquí me dice, hermanos, que tú y yo no vamos a tener que preguntar nombre, porque los nombres estarán ¿dónde? Dice la parte B del verso 4, y su nombre estará en sus frentes. El cielo será un lugar en donde el pueblo de Dios por siempre se identificará con su Dios. Y nunca habrá ninguna duda de que ellos le pertenecen. Un poco más dice el verso 5. ¿Qué dice el verso 5? No habrá allí más noche. Podemos ver aquí que el cielo será un lugar en donde la oscuridad de esta era ya no será más. La luz no será artificial. Y que Dios mismo será ¿qué? Nuestra luz. Amigo que estás aquí, solo Cristo Jesús puede alumbrar tu alma. Solo creyendo en Cristo recibirás la iluminación en tu ser. Hablaba de que Efesios 2.1, ¿qué es lo que dice Efesios 2.1? Lo pueden recitar. Y Él os dio vida a vosotros cuando aún estabais, ¿qué? Muertos en vuestros delitos y pecados. Quiere decir, el que comete delito por lo regular, ¿quién es el que delinque? ¿Cómo le dicen al que delinque? Bueno, el Señor nos dice ahí a nosotros que somos unos bandidos, unos delincuentes, pero al ir a Él, ¿qué hace Él? Paga por nuestra culpa. Ya dejamos de ser eso y pasamos a ¿qué? A ser hijos del Señor, hijos de Dios. ¿No es mejor ser hijo de Dios que ser un delincuente? Yo creo que sí. La Biblia comienza con la historia del paraíso perdido y termina con la historia del paraíso recobrado. Vemos el retorno del paraíso en la idea de un río, en el árbol de la vida, en la revocación de la maldición, en la intimidad restaurada y en el reinado resumido. Es una consumación perfecta. Amigo que estás aquí, todas estas bendiciones fueron creadas para ti en el mundo. Todo es pasajero, pero en Cristo Jesús todo es eterno. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, lo puede hacer. Es algo personal. Si alguien quiere conocer a Dios, es algo personal. No tenemos que hacer nada, solo lo tienes que hacer tú. Hacer una oración, reconocer que eres pecador, pecadora. Inmediatamente Dios puede obrar en tu ser. Podemos ayudarte y guiarte si así lo permites, pero nadie tiene que guiar a otro a la salvación, porque el único que salva es ¿quién? Cristo. Si alguien quiere reconciliarse con Dios, lo puede hacer. Solo tienes que orarle ¿a quién? Al pastor, a la iglesia, al sacerdote, a Cristo, a Dios. Si necesitas ayuda, ¿a través de quién la puedes tener? A través de Cristo. Predicamos a Cristo, no ninguna denominación ni iglesia. Pudimos ver en lo que hablamos ya en el verso 1, que habla de un trono en medio de ¿qué? De ellos, que hay un río que fluye. Habla de una administración perfecta, lo que no hay en este mundo. En el verso 2 vimos árbol de la vida. ¿De qué habla aquellos árboles acerca de 12 frutos y sus hojas? ¿Para qué servían? Para la salud. Salud y bendición perfecta, lo que tendremos allí en el cielo. Aquí nos servimos, estamos bien, en un momento tenemos un virus que nos acaba, y en otro momento viene el virus más letal, que es la muerte.
En el verso 3, serviremos al Señor. Solo los siervos del Señor servirán. No habrá más maldición. Verso 4, ¿qué vimos? Verán su rostro. Habla de una transformación perfecta. Y en el verso 5 vemos que Dios es la luz. Esto habla de una iluminación perfecta. Esto que está aquí no es una luz natural, ¿no? Sino una luz artificial. La luz del día sí es natural. Amigo que estás aquí, solo Cristo puede salvar tu alma. Solo Cristo puede salvar tu ser. Nosotros solamente predicamos a Cristo y a este crucificado. Ven a Él, en lo que los hermanos oran, por favor. Si hay algún amigo que ha puesto en su corazón reconciliarse con Dios, si hay algún amigo o amiga que ha entendido que es pecador, que es pecadora, solamente Cristo puede dar salvación. No queremos coaccionar, jamás. Solamente te decimos la verdad de Dios, la decisión es suya. Vamos a orar, tenemos tiempo para orar. Señor, gracias por este hermoso tiempo en el cual nos has permitido, Señor, hablar de tus bondades. Gracias por los amigos, Señor, que se han dignado en visitar tu casa, oh Padre. Permite que entiendan que son pecadores y que como tal necesitan un Salvador. Gracias por todas las bendiciones en este año, Señor. Gracias por los males, por las bendiciones, Señor, por nuestros tropiezos. Pero gracias por que usted es el único que nos levanta, oh Señor. Permite que en este nuevo año podamos ser más adoradores tuyos, Señor. Como dice tu palabra, Señor. Adora a Dios. Ayúdanos a adorarte, a buscar siempre, Señor, de mañana, tarde, noche. Proclamar tu nombre, Señor. El hecho de que estemos vivos hasta aquí, Señor, es porque usted tiene un propósito en nuestras vidas. Y ese propósito es llevar tu palabra por doquier. Guárdanos de pecar contra ti, Señor. Nos humillamos como iglesia, Señor. Nos volvemos a usted reconociendo nuestras iniquidades, nuestros defectos, Señor. Cosas que pudimos hacer en este año y ni nos asomamos a hacerlo. Ayúdanos, oh Señor, a buscar las almas. Ayúdanos, oh Padre, a ser mejores siervos tuyos, Señor. Quite de nosotros cualquier orgullo, arrogancia, Señor, y que florezca el amor, Señor. Que podamos amarnos como hermanos, como usted dice en su palabra, oh Señor. Guárdenos una vez más de pecar contra usted. Y gracias, porque en este año hemos visto tu mano, Señor, y sabemos que tu mano no se apartará de nosotros. Confiamos, oh Señor, que el próximo año no será el mejor, pero sí le tendremos a usted, oh Padre. Siga bendiciendo a este sector, a los que viven cerca, a la distancia, que puedan entender de que solamente en Cristo está la salvación eterna de los siglos. Señor, gracias por todas las bendiciones, gracias por lo que nos has permitido hacer, Señor. Apelamos a tus fortalezas, que nos siga dando fuerza para hacer solo tu voluntad, solo tu obra, Señor, conforme a tu gracia. Son favores que te lo piden en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.